¿Hasta cuándo vas a cargar pensamientos que no vienen de Dios, pero que gobiernan tu corazón como si fueran verdad? Detente un momento y mírame con el alma. ¿Cuántas veces en silencio te has sorprendido pensando cosas que te quiebran, que te ensucian por dentro, que te roban la paz, que te dejan con la sensación de que tu mente se volvió un cuarto oscuro donde tú mismo te pierdes? No estoy hablando de simples ideas pasajeras, sino de ese torbellino silencioso que te arrastra sin que te des cuenta, la preocupación que no se apaga, el recuerdo que vuelve con fuerza, la sospecha que te hiere, la voz interna que te acusa, la duda que te debilita, la comparación que te amarga. Y si te soy sincero, no es solo cansancio mental, es guerra espiritual, una guerra que no hace ruido pero te desgasta todos los días. ¿Te has dado cuenta de que cuando tu mente se desordena, todo en tu vida se tambalea? Tus emociones cambian, tus decisiones se vuelven impulsivas, tu oración se vuelve distante, tu fe se apaga sin que te des cuenta. Y lo más peligroso es que empiezas a acostumbrarte a vivir así, creyendo que es normal tener la mente dividida, dispersa, saturada, contaminada. Pero escucha esta verdad que quizá nadie te ha dicho con la claridad que tu alma necesita. Dios no creó tu mente para ser un campo de batalla descontrolado. Él creó tu mente para ser un lugar de encuentro con Él ahí. Y si tu mente se llena de ruido, jamás podrás escuchar la voz que realmente podría liberarte. Quiero que sientas el peso de esto. A la mente que no se entrega a Dios siempre termina bajo otro dominio. O la gobierna la luz, o la gobierna la oscuridad. O la guía la voz del pastor, o la arrastra el eco de tus heridas. Tú lo sabes, porque más de una vez has intentado pensar positivo, calmarte, ignorar lo que sientes. Y nada mudó, porque la solución nunca estuvo en pensar diferente, sino en rendir la mente al único que puede transformarla desde dentro. Hoy Dios te trae aquí por una razón. Quiere tocar esa parte de ti que casi nadie ve. Quiere entrar en tu desorden interno, en tus pensamientos repetitivos, en tus culpas, en tus dudas, en tus temores, en tu confusión. Quiere mostrarte que lo que Él puede hacer en tu mente supera lo que tú imaginas. No vienes a escuchar una reflexión más, vienes a escuchar un llamado. Dios quiere restaurar tu mente, pero no lo hará sin tu permiso. Por eso hoy, desde el primer minuto, te digo algo con la autoridad del Espíritu en sí. Permites que Dios entre a tu mente, tu vida dejará de ser la misma. Y antes de avanzar, quiero pedirte algo muy sencillo pero profundamente espiritual. Ansí, este tema toca tu mente y tu corazón. Deja un gesto de fe, un me gusta y un comentario breve diciendo: Señor, abre mi mente a tu luz. No lo hagas por mí, hazlo porque declarar esta frase es reconocer que necesitas la intervención de Dios en tu interior y abrirle la puerta para que Él actúe aullando, porque lo que viene después puede cambiar tu manera de pensar para siempre. Hay una verdad que muchos no quieren admitir, pero que tarde o temprano termina saliendo a la luz. La mayoría de las batallas que hoy estás perdiendo no las estás perdiendo afuera, sino dentro de tu propia mente. Y quiero que escuches esto con el corazón despierto, porque si no reconoces tu estado interior, jamás podrás experimentar una transformación real. Tal vez últimamente te has sentido agotado sin una razón clara. Te levantas cansado, te acuestas tenso y tu mente parece no apagarse nunca. No descansa, no se calma, no se enfoca, como si llevaras un peso invisible que no sabes dónde colocar. Y ese cansancio mental no es simple estrés cotidiano. Es señal de que tu interior está pidiendo auxilio. Hay pensamientos que se repiten como un eco interminable. Hay preocupaciones que se cuelan incluso en los momentos en los que deberías tener paz. Hay imágenes, recuerdos, frases, heridas que vuelven una y otra vez. No para enseñarte algo, sino para desgastarte. Tú lo sabes a veces. No es que estés viviendo algo terrible por fuera, sino que algo dentro de ti está roto, disperso, saturado, inquieto. Muchos viven con una mente fragmentada. Una parte quiere confiar en Dios, pero la otra parte duda. Una parte quiere avanzar, pero la otra teme. Una parte quiere orar, pero la otra se distrae con cualquier cosa. Y ese conflicto interno crea un ruido que asfixia
el espíritu. Es el ruido que hace que la oración parezca lejana, que la fe se sienta débil y que la esperanza parezca una fantasía. La persona sonríe por fuera, pero por dentro vive rodeada de pensamientos que la observan como sombras pegadas al alma. Hay quienes están llenando la mente de noticias, comentarios, comparaciones, conversaciones vacías, imágenes que dejan marcas, distracciones interminables. Quieren tener paz, pero alimentan la ansiedad. Quieren tener claridad, pero llenan su interior de confusión. Quieren escuchar a Dios, pero su mente está tan cargada que no hay silencio donde la voz divina pueda entrar. La saturación mental se volvió tan común que muchos ya no la reconocen como un problema espiritual. La justifican diciendo, así es la vida, así es mi cabeza, así soy yo. Pero ese desorden no es normal, es una señal. Cuando una mente se llena de irritación, la persona se vuelve reactiva ante todo. Cuando se llena de miedo, se paraliza. Cuando se llena de dudas, se debilita. Cuando se llena de heridas, actúa a la defensiva. Cuando se llena de tentación, se vuelve esclava de impulsos que ni siquiera desea. Y si tu mente está así, no es porque seas débil, sino porque estás librando una batalla espiritual sin darte cuenta. La raíz de muchos de estos conflictos es que intentas gobernar tu mente solo. Intentas dominar tus pensamientos sin entregarlos a Dios. Intentas encontrar paz sin recurrir a la fuente de la paz. Intentas ordenar tu interior con herramientas humanas cuando la batalla que estás viviendo es espiritual. Por eso te desgastas. Por eso no descansas. Por eso no avanzas. Dios te está diciendo, hoy en tu mente está hambrienta de mi luz, pero tú sigues alimentándola con sombras. Y cuando una mente se llena de sombras, la vida entera comienza a oscurecerse. Si este diagnóstico describe lo que estás viviendo, no tengas miedo. Reconocerlo es el primer paso, porque solo el que admite su confusión puede recibir la claridad divina. Y lo que viene ahora no es teoría, es la palabra que puede iluminar lo que hoy está desordenado en ti. Hay una palabra de Dios que atraviesa directamente el corazón de este tema. Una palabra que no adorna, no suaviza, no da rodeos. Es una verdad que divide la oscuridad del pensamiento y revela quién gobierna realmente tu interior. La encuentras en Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente para que puedan discernir la voluntad de Dios a lo que es bueno, agradable y perfecto. Detente, no sigas de largo. Esta frase no es un consejo espiritual ni un lema bonito para recordar. Es una orden, es un llamado urgente, es un diagnóstico y una solución en una sola línea. Pablo no dice intenten pensar mejor. Tampoco dice hagan un esfuerzo por ser positivos al no. Él dice transfórmense. Y ese verbo no habla de un pequeño cambio, sino de un cambio radical, profundo, irreversible. Pero antes de esa transformación, hay un mandato a no te conformes a este mundo. ¿Sabes qué significa eso? Que hay una forma de pensar que el mundo quiere imponerte y que si tú no entregas tu mente a Dios, terminarás adoptando esa forma aunque no quieras. El mundo presiona, la cultura moldea. Las redes influencian, las heridas condicionan, los miedos distorsionan y cuando la mente está vulnerable, termina copiando patrones que no vienen del cielo. Por eso Pablo dice, no te adaptes nuchia emojis, no acostumbres, porque cuando tú te acostumbras a pensamientos que no vienen de Dios, esos pensamientos empiezan a gobernarte. La renovación de la mente no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Y aquí está la clave. Solo Dios puede renovar lo que tú no puedes cambiar por tu cuenta. La mente humana no se transforma simplemente leyendo frases motivacionales. No se ordena ignorando lo que duele. No se purifica solo con fuerza de voluntad. La renovación es obra del Espíritu Santo. Pero también es una decisión personal, dejar de conformarte al ruido del mundo y abrirte a la voz de Dios. Ahora mira la segunda parte del versículo para que puedan discernir la voluntad de Dios. Es como si la Escritura dijera, si tu mente no se renueva, no vas a saber qué hacer, no vas a entender hacia dónde ir, no vas a ver lo que Dios quiere mostrarte, porque una mente confusa apaga el discernimiento, una mente lastimada distorsiona la verdad. Una mente saturada no distingue lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo, pero una mente renovada ve con claridad. Una mente entregada a Dios escucha lo que los demás
no oyen. Una mente purificada reconoce la paz verdadera. Este versículo responde directamente al estado interior del que hablamos en el bloque anterior. Esa confusión, ese cansancio, esa ansiedad, esa dispersión, esa incapacidad para orar, no se vencen con disciplina mental, sino con renovación espiritual. Dios no quiere que vivas intentando controlar tus pensamientos. Él quiere que vivas con una mente tan llena de su presencia que la oscuridad ya no encuentre espacio para entrar. Romanos 2:2 no es teoría, es un camino que empieza cuando entiendes que tu mente no fue hecha para el caos, sino para la luz, no para el miedo, sino para la verdad, no para la confusión, sino para Dios. Y la pregunta es simple pero determinante: ¿estás dispuesto a dejar que Dios renueve tu mente desde la raíz? Si lo estás, la historia bíblica que viene ahora te mostrará cómo actúa. Dios, cuando una mente decide entregarse a Él, cuando hablamos de una mente transformada por Dios, pocos episodios bíblicos revelan este proceso con tanta fuerza como la historia del profeta Elías en el monte Horeb. No su periodo de gloria, no su victoria en el Carmelo, sino ese momento oscuro en el que su mente quedó atrapada en una tormenta interior que casi lo destruye. Elías era un hombre de Dios, profundamente consagrado, valiente, obediente, pero incluso un profeta puede sucumbir cuando la mente se llena de miedo y agotamiento. Después de enfrentar a los falsos profetas y ver la gloria de Dios en el fuego que cayó del cielo, Elías recibió una amenaza de muerte. Y lo que la espada de sus enemigos no logró, lo logró un pensamiento. El miedo entró en su mente. Ese solo pensamiento bastó para que todo lo demás se derrumbara por dentro. Elías huyó, se aisló, se desplomó emocionalmente y llegó a decirle a Dios: basta ya, Señor, quítame la vida. Mira la ironía espiritual. Un hombre que horas antes había visto la mano de Dios con poder, ahora no encontraba la fuerza ni para seguir viviendo. Así de devastador puede ser un pensamiento cuando encuentra una mente cansada. Pero Dios no abandona a quien se quiebra. Dios no desprecia a quien se desordena. Dios no se aparta de quien se derrumba interiormente. Y es ahí donde la historia se vuelve profundamente reveladora. Dios no regaña a Elías, no lo acusa, no lo deja en su angustia. Primero lo deja descansar. Luego lo alimenta, luego lo guía al monte Horeb. Dios sabe que una mente agitada no puede escuchar. Por eso empieza restaurándolo de lo más básico en descanso, alimento, silencio. Cuando Elías finalmente se encuentra en el monte, experimenta algo extraordinario. Llega un viento fuerte, pero Dios no está en el viento, llega un terremoto. Pero Dios no está en el terremoto, llega un fuego. Pero Dios tampoco está ahí. Todo era ruido, fuerza, espectacularidad, como los pensamientos que muchas veces te sacuden por dentro. Pero Dios se manifestó en un susurro suave, una voz delicada, casi imperceptible, pero capaz de romper el caos interior. ¿Por qué Dios habló así? Porque una mente saturada no necesita más ruido, necesita silencio. No necesita un impacto exterior, necesita una voz interior. No necesita un terremoto emocional, necesita una certeza divina. En ese susurro Dios ordenó la mente de Elías. Le dio nueva dirección, nuevo propósito, nueva esperanza. No cambió sus circunstancias, pero cambió su interior. Y cuando la mente se alinea con Dios, hasta los problemas más grandes pierden su poder intimidante. La historia de Elías es la historia de millones. Hoy hay cansancio que pesa más que el cuerpo, miedo que se filtra como veneno, pensamientos que paralizan, ansiedad que ahoga, silencio que se llena de ruido interno. Pero también es la historia de lo que Dios puede hacer contigo al entrar en tu caos, callar tus tormentas, restaurar tu enfoque, susurrarte lo que tu corazón había olvidado escuchar. Elías descubrió que Dios no transforma la mente desde afuera, sino desde dentro, que la verdadera victoria no ocurre cuando se apagan los enemigos, sino cuando se apagan los pensamientos que te esclavizan. Y lo mismo quiere hacer contigo. Ahora quiero llevarte a un terreno donde ya no basta escuchar y necesitas mirarte por dentro con absoluta sinceridad, no para sentir culpa, sino para despertar. Porque la mente solo cambia cuando la verdad se vuelve innegable. Permite que estas preguntas entren en ese lugar profundo donde guardas lo que casi nadie conoce. No respondas rápido, respóndete con el alma. ¿Qué pensamientos has permitido que vivan dentro de ti
como si fueran dueños, aún sabiendo que no vienen de Dios. Tal vez llevan años instalados en frases que alguien te dijo, miedos que adoptaste, recuerdos que nunca sanaste. ¿Por qué sigues dejándoles espacio? Cuando te despiertas, ¿tu primera reacción interior es paz o inquietud? Si lo primero que aparece en tu mente al abrir los ojos es preocupación, comparación, miedo o cansancio, no es casualidad. Es señal de que algo está ocupando el lugar que debería tener la presencia de Dios. ¿Qué pensamientos repites en silencio que jamás te atreverías a decir en voz alta? Esos pensamientos son los más peligrosos, porque viven escondidos. ¿Te has dado cuenta de cuántos de ellos te hablan con dureza, te insultan, te acusan, te limitan? ¿Cuánto tiempo al día tu mente se sostiene en la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo se alimenta del ruido del mundo? Seamos honestos, a muchos quieren tener paz, pero pasan horas absorbiendo ansiedad ajena, caos ajeno, entretenimiento vacío, voces que no edifican. ¿Cómo puede florecer una mente espiritual si su alimento es terrenal? ¿Te has acostumbrado a vivir con una mente dividida? Una parte espiritual, otra parte mundana, una parte que cree, otra que duda, una parte que ora, otra que se dispersa. ¿Cuántas veces has aceptado esa división como si fuera normal? ¿Por qué permites que ciertos pensamientos entren, pero no permites que Dios los confronte? A veces defendemos nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras conclusiones dolorosas, incluso más que nuestra propia fe, como si renunciar a ellos fuera perder una parte de uno mismo. Pero ¿no será que lo que proteges es lo mismo que te hiere? ¿Qué lugar ocupa Dios en tus decisiones mentales? Antes de reaccionar, lo consultas. Antes de preocuparte, ¿lo buscas? Antes de rendirte, ¿lo escuchas? ¿O simplemente actúas desde la emoción del momento, desde la herida, desde la urgencia, desde el impulso? ¿Has confundido ruido mental con dirección espiritual? A veces la ansiedad habla fuerte y creemos que es una señal. A veces la duda grita y creemos que es prudencia. A veces el miedo tiembla dentro y creemos que es advertencia. Pero no todas las voces internas vienen de Dios. ¿Tienes claridad para distinguirlas? ¿Qué pensamientos aceptarías si fueran dichos por Cristo? ¿Y cuáles rechazarías inmediatamente? Esta pregunta revela más de lo que imaginas, porque si no aceptarías que Jesús te hablara con condenación, menosprecio, desesperanza o acusación, ¿por qué aceptas que tu mente te lo diga? Estas preguntas no son para lastimarte, son para arrancar la venda, para que veas que la transformación mental no comienza cuando Dios habla, sino cuando tú dejas de mentirte. Si hoy reconoces que hay pensamientos que has permitido, hábitos que han envenenado tu interior, silencios que han alimentado tu ansiedad, entonces ya estás dando el paso más importante, admitir que necesitas una renovación espiritual verdadera. Y ahora que tu interior está más abierto, es momento de caminar hacia pasos concretos, prácticos y aplicables. Porque Dios no solo quiere revelarte el problema, quiere darte un camino real para salir de él, para que tu mente sea realmente transformada por Dios. Necesitas caminar, no solo escuchar. La renovación espiritual no ocurre por deseo, sino por práctica diaria, por decisiones firmes, por actos conscientes que abren espacio para que la gracia actúe. Estos pasos no son teoría, aún son caminos concretos que, si los tomas en serio, pueden empezar a limpiar tu interior desde hoy. Detén el ciclo del ruido N, sea a N, T y F, y sea 5 minutos de silencio real cada día. No es meditación vacía, ni técnica de respiración. Es silencio espiritual, han de tener todo para decir interiormente, Señor, aquí estoy. 5 minutos sin música, sin pantalla, sin movimiento constante. El silencio abre una rendija por donde entra la voz de Dios cuando el resto del día está saturado. Hazlo al despertar o antes de dormir, pero hazlo de verdad. 5 minutos de entrega valen más que horas de distracción. 2. Reemplaza pensamientos. No intentes bloquearlos. Lo que intentas bloquear regresa con más fuerza. La mente no se vacía, se llena. Cada vez que aparezca un pensamiento que te hiere, reemplázalo con una frase espiritual que tú mismo declares. Señor, ordena mi interior, purifica mi mente, no temo, porque tú estás aquí en el reemplazo constante. Crea un nuevo patrón mental, donde antes solo había reactivo. 3.
Limita radicalmente lo que alimenta tu confusión, sé riguroso. Por 7 días corta o reduce lo que más contamina tu mente, conversaciones innecesarias, redes que te comparan, videos que te generan ansiedad, información que solo te altera. La mente no puede renovarse mientras sigues alimentando lo que la enferma. Haz esta poda espiritual con seriedad. 4. Escribe tus pensamientos ancla del día cada mañana. Anota una verdad espiritual para sostener tu interior, algo que recuerde quién eres, en quién confías y que decides creer. No escribas deseos, escribe convicciones. Cuando tu mente se disperse, regresa a esa frase. Es una forma de enfocar el alma cuando los pensamientos se multiplican. 5. Practica el minuto de orden durante el día 1 o 2 veces en el día. Pausa lo que estás haciendo y repite una oración breve. Señor, endereza lo que está torcido en mí. Este pequeño acto rompe acumulación de estrés, reactiva la fe y vuelve a centrarte. La renovación no ocurre en grandes momentos, sino en muchas pequeñas rendiciones. 6. Aprende a callar las voces que no te edifican cada vez que identificas un pensamiento que te acusa, te humilla, te desespera o te debilita. Respóndele espiritualmente esa. No es la voz de mi Padre. Al nombrarlo así corta su autoridad sobre ti. Es un acto espiritual de discernimiento, no de negación emocional. 7. Entrega cada noche tu mente. Antes de dormir, no te duermas con el alma cargada. Dedica un minuto para decir al Señor: te entrego lo que hoy me perturbó. Toma mi mente mientras descanso en dormir en entrega. Es permitir que Dios sane lo que tú no puedes manejar despierto. Estos pasos no cambiarán tu vida si solo los escuchas, pero si los practicas con constancia, abrirán puertas para que Dios reorganice tu mundo interior desde la raíz. Quiero que este mensaje no se quede en una emoción pasajera ni en una reflexión bonita que olvides mañana. Si realmente deseas que Dios transforme tu mente, necesitas asumir un desafío espiritual concreto, serio y profundamente personal. No algo simbólico, sino una práctica que marque un antes y un después en tu forma de pensar. Hoy te propongo un desafío simple en apariencia, pero poderoso en su efecto durante los próximos 7 días. Cada vez que aparezca un pensamiento que te robe la paz, lo escribirás y luego lo entregarás a Dios con una frase específica. No lo ignores, no lo yiprimus, no lo empujes hacia abajo, lo enfrentarás espiritualmente. El desafío funciona así cada vez que un pensamiento te ataque, sea miedo, ansiedad, duda, culpa o confusión, lo escribirás en pocas palabras. No necesitas hacer un diario largo, una frase bastau. Lo importante es que lo identifiques y lo saques de la oscuridad interior donde suele fortalecerse. Una vez escrito, dirás en voz baja o mentalmente: Señor, este pensamiento no tiene autoridad sobre mi mente. Te lo entrego en después, romperás ese papel o borrarás esa nota si lo escribiste en el celular. Este acto no es teatral, es simbólico y espiritual. Le recuerda a tu alma que no estás obligado a cargar con lo que Dios no sembró en ti. Romper el papel no elimina el pensamiento, pero corta el vínculo de permiso que tú mismo le has dado. Terminarás cada entrega con un minuto de respiración tranquila, diciendo: llena mi mente de tu luz, no necesitas más. Un minuto basta para que tu alma vuelva a enfocarse. Este desafío es profundamente espiritual porque obliga a tu mente a dejar de esconder lo que te atormenta. Expone, confronta, entrega y reemplaza. No te imaginas cuántas cadenas empiezan a aflojar cuando un pensamiento deja de ser dueño de tu silencio. La oscuridad interior se alimenta del sigilo. La luz se alimenta de la verdad expuesta. Pero quiero pedirte algo más, porque este desafío no solo se vive, también se declara. Quiero que hoy mismo, como un acto de fe y de entrega, escribas en los comentarios una frase que será tu bandera en esta semana de renovación mental al Señor. Llena mi mente de tu luz y deshace todo pensamiento que no viene de ti. No escribas esta frase por repetición, escríbela con conciencia. Escríbela como quien coloca una piedra en el camino para marcar un territorio espiritual. Lo que se declara con fe abre puertas que el miedo intenta cerrar. Este desafío no pretende que tengas una mente perfecta en 7 días. Pretende que empieces a darle a Dios acceso real a tu interior, que dejes de convivir con pensamientos tóxicos como si fueran parte
de tu identidad. Que permitas que el Espíritu Santo empiece a limpiar el lugar donde nacen tus emociones, tus decisiones y tus batallas. Si tomas este desafío en serio, no dudo que verás cambios reales. Dios responde a quienes le entregan lo que hasta ahora han estado sosteniendo solos. Hay un momento en la vida espiritual en el que ya no basta comprender, reflexionar o sentir. Llega un punto en el que Dios te invita, con delicadeza, pero con autoridad, a decidir. Y este es ese momento, no para emocionarte, sino para alinearte, no para pensar bonito, sino para rendirte de verdad, no para buscar un alivio temporal, sino para permitir que Dios entre en ese lugar donde solo tú y tus pensamientos habitan. Si has llegado hasta aquí es porque Dios está tocando una puerta que quizás llevas años manteniendo cerrada. Has permitido que el cansancio mental te defina, que el miedo te acompañe como una sombra silenciosa, que la ansiedad te dicte el ritmo, que la duda te robe la claridad. Has convivido con pensamientos que nunca vinieron del cielo, pero les diste espacio como si fueran parte de ti. Hoy, Dios te mira con compasión y firmeza y te dice: "Entregaumi tu mente, déjame transformarla". No luches solo. Este llamado a la conversión no es un regaño, es una invitación a volver a casa, a volver a la paz que olvidaste, a volver a la claridad que perdiste, a volver a la seguridad que el Espíritu Santo quiere reconstruir en ti. Convertirse no es cambiar de religión, es regresar de la confusión hacia la verdad. Es dejar de seguir los pensamientos que te destruyen y empezar a seguir la voz que te restaura. Hoy te invito a tomar una decisión espiritual concreta, a renuncia a gobernar tu mente por tu cuenta. Dile a Dios, desde lo profundo, toma lo que yo no puedo manejar, ordena lo que yo no puedo organizar, purifica lo que yo no puedo limpiar, porque la renovación mental no ocurre cuando tú intentas controlar, sino cuando tú te rindes. Quiero hacer contigo una oración sencilla, pero profundamente seria. No la repitas como fórmula, sino como entrega real al Señor. Recibo tu luz en mi mente. Renuncio a los pensamientos que me alejan de ti, entrego mis miedos, mis dudas, mis inseguridades y mis heridas. Haz nuevo mi interior, que tu paz gobierne lo que el caos ha querido dominar. Toma mi mente, Señor, y transfórmala según tu verdad. Amén. En sí hiciste esta oración. Aunque sea en silencio, quiero que lo sientas. Diste un paso espiritual enorme, porque cuando una mente se entrega, Dios actúa. Cuando una mente se rinde, Dios ordena. Cuando una mente se abre, Dios entra. Y ahora, como un acto final de fe, quiero invitarte a manifestar públicamente lo que decidiste interiormente. No es un gesto mecánico, es una declaración espiritual que marca territorio en tu vida. Quiero que vayas a los comentarios y escribas esta frase que tú y yo hemos usado como bandera en este camino, Señor. Llena mi mente de tu luz y deshace todo pensamiento que no viene de ti. Hazlo para sellar tu entrega. Hazlo para afirmar tu decisión. Hazlo como acto de obediencia interior. Y si este mensaje tocó tu corazón, te invito, por tu crecimiento espiritual, no por números, a suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien que sabes que está peleando una batalla mental en silencio. No sabes a quién puedes liberar con un simple gesto. Dios te bendiga y te fortalezca. Tu mente es tierra santa. Déjala en manos de aquel que la creó.